He reunido 25 de los canales de YouTube más perturbadores que se han documentado. Al principio solo resultan incómodos, extraños, difíciles de mirar, pero a medida que avanzamos, las cosas empeoran. Los videos dejan de parecer contenido. Algunos de estos canales terminaron siendo tan inquietantes que acabaron desapareciendo de Internet. En pantalla hay una muñeca inmóvil frente a una cortina negra. No parpadea, no respira, no cambia de postura. Está ahí, como un objeto olvidado. Y entonces ocurre lo que rompe cualquier idea de normalidad. La figura habla. Esa primera impresión es suficiente para que muchos espectadores entiendan que han encontrado algo seriamente mal. El canal se llama Nugumu y se presenta como un VTuber japonés, aunque en la práctica se siente como un proyecto que solo imita el formato para convertirlo en algo frío y antinatural. Al principio parece una página típica, miniaturas sencillas, videos cortos, estética japonesa, pero en segundos queda claro que no hay nada típico aquí. La muñeca aparece en casi todos los clips y nunca se mueve de manera orgánica. No gesticula, no reacciona, no hay esa animación suave que otros VTubers buscan. Tampoco hay variaciones. El atuendo es el mismo, la pose es la misma. El encuadre se repite como si fuera un ritual. Mientras la imagen se mantiene rígida, el video empieza a degradarse, estática en los bordes, distorsión leve, como si el archivo estuviera dañado, o como si el canal estuviera transmitiendo desde un lugar donde la señal no termina de encajar. La voz suena casi sintética, artificial, con cadencia mecánica, y lo que dice rara vez es neutro. El contenido suele caer en amenazas entregadas con un tono seco, plano, sin emoción. Los títulos contribuyen a la sensación de error, tipografías corruptas, kanjis rotos, caracteres deformados. En móvil, algunos emoticonos se ven enfermos, como si se derritieran por la pantalla. En ciertos episodios, la muñeca recita canciones infantiles al revés, y en otros el audio se corta de golpe y el video cae en silencio repentino, como si el archivo se hubiera corrompido a mitad, o como si algo hubiera dejado de transmitirse. Pero lo verdaderamente perturbador no es una amenaza, ni una rima al revés, ni un glitch. Es lo que falta, no hay identidad. Otros proyectos similares terminan siendo ARGs, bromas elaboradas o colectivos artísticos. Aquí no. Nugumu no tiene autor conocido, no hay rastro del creador, no hay actividad externa, no hay entrevistas, no hay pistas. Se siente como un canal sin dueño, y cada intento de rastrear el origen termina igual. No conduce a nada. Aún así, el canal sigue existiendo y continúa subiendo clips breves con el mismo estilo inquietante, como si nada hubiera pasado. El siguiente canal fue Spy Kitten TV, un espacio conspirativo dirigido por una joven que en internet era conocida como Dasha. Durante su apogeo, el canal giraba casi por completo en torno a una idea, que la cultura pop estaba llena de mensajes ocultos y símbolos cuidadosamente colocados. Videoclips, galas, entrevistas, actuaciones, todo era tratado como evidencia. Cada fragmento se desarmaba, se ralentizaba, se ampliaba, se analizaba cuadro a cuadro. Flechas, textos superpuestos, zooms, pausas estratégicas. El canal convertía detalles normales en supuestos códigos. Los títulos eran dramáticos y constantes. Afirmaciones sobre demonios, sobre señales encubiertas, sobre celebridades que habrían vendido su alma. Performances de músicos famosos eran presentadas como piezas de un gran plan. Según la narrativa del canal, la industria del entretenimiento era una maquinaria coordinada controlada por fuerzas oscuras, y esos símbolos eran avisos para el público. También se sostenía que muchas actuaciones estaban inspiradas en relatos bíblicos y que se representaban de forma deliberada para influir a las masas. Se insinuaba que los premios eran rituales ocultos a plena vista y que existían grupos secretos entre celebridades. Lo que volvía el canal inquietante no era solo la temática, sino la forma. Todo se decía con una seguridad absoluta. Se hablaba como si el espectador estuviera viendo pruebas directas, no interpretaciones. No había duda, había certeza. Y entonces, a mediados de 2018, Spy Kitten TV se detuvo sin previo aviso. No hubo despedida, no hubo explicación, no hubo transición. El silencio hizo lo que siempre hace en comunidades conspirativas. Alimentó rumores. Algunos decían que había recibido advertencias, otros sugerían que había sido silenciada. El canal nunca fue eliminado, pero de la persona detrás no quedó rastro. Ninguna presencia pública, ninguna actividad, ninguna señal clara de continuidad. Desde 2015,
Un canal extraño ha subido clips cortos, temblorosos, grabados tarde por la noche, casi siempre centrados en mujeres caminando solas. El nombre del canal es O390. La propia descripción es una advertencia agresiva. Rechaza suscriptores, rechaza ofertas, rechaza afiliaciones. Se siente como si el canal existiera para publicar, y nada más. La mayoría de videos ocurren en calles con poca luz, aceras vacías, esquinas silenciosas. En varias subidas, la cámara se queda mirando a mujeres que esperan transporte, revisan el teléfono o caminan hacia adelante sin saber que alguien las está filmando. Lo que lo vuelve especialmente incómodo es cómo se mueve la cámara. No parece una grabación casual. En algunos clips, el enfoque se queda demasiado tiempo. En otros, la cámara reduce la velocidad cuando se acerca a alguien, como si el operador estuviera calculando distancia. A veces se detiene por completo, espera a que la persona se aleje y luego vuelve a avanzar, manteniendo seguimiento desde atrás, con una distancia prudente pero constante. Y los títulos agravan todo. Uno de los más citados llevaba un título explícito y degradante sobre explorar calles nocturnas y prostitutas. Ese tipo de etiquetas convirtió el canal en un punto de discusión recurrente en Reddit y foros. Durante años, comunidades enteras intentaron descifrar qué era O390. Algunos usuarios etiquetaron al responsable como secuestrador, otros lo vincularon con redes clandestinas de voyeurismo. Otros sospecharon que podía ser cebo o material relacionado con trata. El problema es que nadie logró probar nada con certeza, y así lo único que permanece es lo mismo que lo hizo tan inquietante desde el inicio. Nadie sabe quién está detrás. En la época de oro del shock, los retos paranormales y el contenido que buscaba escandalizar, hubo un creador que se hizo famoso por estirar el límite de lo tolerable. Era Jason Itier, conocido como Joe Station. Su canal combinaba blogs, reacciones y contenido paranormal supuestamente real, muchas veces con estructura teatral, pero a principios de 2020 subió algo completamente distinto, un video con tono de confesión donde afirmó que su novia, Alexia Marano, había muerto en un accidente provocado por un conductor ebrio. En ese primer video, el relato parecía convincente, lágrimas, recuerdos, detalles personales y material que parecía mostrar un memorial en carretera con flores y velas. La reacción fue inmediata. Los comentarios se llenaron de condolencias. Mucha gente creyó estar viendo un duelo real. Poco después llegó otro video en el que intentaba comunicarse con ella mediante un recurso paranormal en plena madrugada. Sin embargo, el tono empezó a sentirse extraño, menos espontáneo, más forzado, más parecido a una escena montada que a una reacción humana real. Y no tardaron en aparecer inconsistencias. La comprobación fue brutal. No había noticias. No había registros del accidente, no había evidencia pública. Luego alguien encontró la actividad en redes sociales de Alexia, estaba publicando. La pregunta pasó de ¿qué tragedia? a ¿qué está pasando? La verdad explotó. Alexia no estaba muerta, no hubo accidente, estaba viva, ilesa. Y según se dijo, ni siquiera era consciente de hasta dónde había llegado esa historia, hasta que se convirtió en una bola imparable. Todo había sido fabricado desde el inicio. Una narrativa diseñada para generar simpatía y empujar el engagement del canal. Etier terminó admitiendo que era falso y lo presentó como un skit, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El desenlace fue total. El canal fue desmonetizado y después eliminado con millones de seguidores. Además, recibió un baneo permanente para subir contenido nuevo o recrear su presencia desde cero. Aún existe un canal con su nombre y muchos suscriptores, pero no hay garantía de que lo esté manejando él. El nombre Jackie Stacy empezó a circular con fuerza en Reddit cuando usuarios detectaron una serie de videos extraños. Eran slideshows simples, imágenes fijas, edición mínima, pero el conjunto se sentía equivocado. Los videos mostraban fotos de chicas jóvenes o de creadoras femeninas populares, casi siempre acompañadas por audios raros, efectos superpuestos y capas de sonido que no encajaban con lo que se veía. Había una sensación de montaje obsesivo, como si el objetivo real no fuera el video, sino la colección. El responsable no usaba una sola cuenta, variaba identidades. Un día era Jackie Stacy, luego Alisa May, luego Vicky Lee, luego McKenna Kelly. Pero el patrón era idéntico. Mismos recursos, misma vibra, misma selección de material. Algunos títulos incluso mencionaban detalles sobre la ropa que llevaban las chicas en las imágenes. Nada era claramente ilegal, y ahí estaba lo perturbador. No era un crimen evidente, era una incomodidad sostenida, un contenido que parecía disfrazar algo privado bajo forma pública.
En Reddit empezaron a reunir evidencias, a conectar cuentas, a mapear el patrón. Un investigador confirmó que no eran canales aislados, sino una red. Tras suficiente atención, varias de esas cuentas fueron reportadas y eliminadas por moderación. Durante un tiempo aparecieron reemplazos con la misma fórmula, como si el responsable estuviera dispuesto a reiniciar una y otra vez. Pero con el tiempo incluso esos canales desaparecieron, sin una explicación clara. En 2009 apareció un canal que se sintió fuera de lugar desde el primer momento. Una figura anónima con una máscara de plástico deformada comenzó a subir videos crípticos de baja resolución a un canal llamado Catch Me Killer. En esos videos, el enmascarado afirmaba ser un asesino en serie con 16 víctimas. Y no solo eso, decía que ayudaría a resolver sus crímenes si el público participaba en sus juegos, pistas y acertijos. El enfoque era manipulador, como si el canal quisiera convertir a los espectadores en cómplices de una narrativa macabra. Lo que lo distinguía de otras farsas era que mencionaba casos reales de desapariciones, usando nombres auténticos y fechas reales. No hablaba en abstracto. En un video, por ejemplo, mencionó a Jennifer Kess, desaparecida con un caso sin resolver en ese momento. Esa referencia empujó a algunos a tomárselo en serio. Hubo rastreos de subidas, intentos de ubicar IPs, comparación de pistas con bases de datos de desaparecidos. Durante un tiempo, pareció posible que el canal estuviera conectado con algo real, hasta que se descubrió la verdad. El enmascarado era Andrew Cayley. No era asesino. No tenía historial criminal. Había investigado lo suficiente para que pareciera auténtico. Y eso era lo peligroso. Fue arrestado y condenado por hacer declaraciones falsas. Más tarde admitió que todo había sido montado para obtener atención. Después del arresto, el canal fue eliminado de YouTube y la mayoría de los videos desaparecieron. Antes de que la conducción autónoma fuera un debate masivo, Joshua Brown se convirtió en uno de los primeros civiles en confiar su vida a un sistema semiautónomo. Su canal, Nexus Josh, nunca fue enorme, pero dentro de la comunidad Tesla era conocido. Joshua documentaba viajes largos con autopilot y los subía como si fueran reportes del futuro. Los videos tenían un tono optimista. Joshua se mostraba tranquilo, convencido, impresionado por la tecnología. Con frecuencia apartaba las manos del volante durante periodos prolongados, mientras el coche navegaba autopistas a alta velocidad. El canal terminó funcionando como un diario de lo que, para muchos, sería la evolución inevitable del transporte. En varias grabaciones el sistema hacía cambios de carril suaves, mantenía distancia, tomaba curvas con aparente seguridad. Había una sensación de inevitabilidad, como si ya estuviéramos viviendo en el futuro. En un clip que luego se volvió viral, el Tesla evitó un accidente en el último instante al maniobrar a tiempo. Joshua interpretó ese momento como una salvación directa. La reacción en la comunidad fue enorme, y hasta Elon Musk mencionó el incidente como prueba de que la tecnología podía evitar tragedias. Pero en ese entusiasmo había una grieta. Tesla advertía en su documentación que el conductor debía permanecer atento, con manos listas y preparado para intervenir. Joshua, como otros, empezó a tratar autopilot como si fuera conducción total, manos fuera del volante durante largos tramos, confianza creciendo más rápido que la evolución real del software. El 7 de mayo de 2016, cerca de Williston, Florida, esa confianza terminó en un instante irreversible. Joshua conducía por autopista a velocidad alta cuando un tráiler blanco cruzó la carretera realizando un giro a la izquierda por delante de su carril. El sistema, apoyado en señales visuales y radar, confundió el lateral blanco del remolque con el cielo. El coche no frenó. El Tesla se metió por debajo del tráiler a velocidad de autopista, arrancando el techo y matándolo al instante. El caso quedó registrado como la primera muerte confirmada en EEUU, relacionada con un sistema de conducción semiautónoma. El canal Nexus Josh sigue existiendo y gran parte del material antiguo permanece online. A simple vista, no parecía alarmante. Clips cortos, silenciosos, grabados siempre desde un mismo rincón, mostrando un televisor encendido en una habitación estática. No había narración, no había contexto, solo televisión. Pero al mirar el canal completo, apareció la obsesión. La cuenta pertenecía a David Key Sardis, y en un periodo relativamente breve había subido más de 8,000 videos siguiendo la misma fórmula. Unos segundos de broadcast, el televisor centrado, el encuadre idéntico una y otra vez, como si todo estuviera automatizado, o como si se tratara de un ritual personal. Cada upload incluía descripción, pero no describía el programa ni el contenido. El texto se enfocaba en otra cosa.
la mujer que aparecía en pantalla. David escribía sobre ropa, patrones, estilos, prendas específicas. Analizaba cada conjunto con un nivel de detalle fuera de lugar. Algunas descripciones superaban las 100 palabras para documentar un atuendo que aparecía durante un clip de apenas segundos. Con el tiempo, el canal dejó de publicar sin ningún aviso. Meses después, un hilo de Reddit compartió un dato que le dio al caso una frialdad extra. David Sardis había fallecido. Un obituario confirmó su muerte. No había más información, solo nombre, fecha y el cierre silencioso de una obsesión que quedó suspendida. El canal sigue en YouTube. Miles de clips breves y la huella digital de alguien que ya no está. Durante años fueron una de las parejas de crianza más queridas de Internet. Mika y James Stauffer crecieron con blogs familiares que hacían creer a miles de espectadores que estaban viendo algo auténtico e íntimo. Pero lo que los lanzó al centro del foco, y lo que terminaría destruyéndolos, fue su decisión de documentar la adopción internacional de un niño pequeño de China en 2017. Desde el anuncio hasta el proceso completo, el canal convirtió cada paso en contenido. El niño, Huxley, pasó a ser el núcleo del proyecto. La llegada, la adaptación, los cambios, las rutinas. Con el tiempo, se hizo claro que Huxley había sido diagnosticado con autismo. La familia empezó a hablar de desafíos, expectativas, y en ocasiones incluso se impulsaron recaudaciones públicas relacionadas con su situación. En mayo de 2020, el canal dejó de subir contenido durante un tiempo. Cuando regresaron, lo hicieron con un video que sería eliminado rápidamente, pero no antes de encender una reacción masiva. En una escena cuidadosamente montada, comunicaron que Huxley ya no vivía con ellos. Explicaron que lo habían colocado con otra familia y usaron un término que resultó devastador para la percepción pública: recombed, una palabra asociada a mascotas. La respuesta fue inmediata y feroz. Mucha gente interpretó que habían tratado a Huxley como contenido y que cuando su realidad dejó de encajar con la narrativa, fue retirado del guión. Aunque hubo disculpas, el daño ya estaba hecho. La reputación colapsó en días. Acuerdos con marcas se disolvieron. Confianza pública destruida, presencia social borrada en gran parte. El canal familiar dejó de existir en YouTube y Mika se alejó prácticamente por completo de redes. Roman Pireski Jr., un joven de 19 años de Nueva York, era un apasionado de los helicópteros teledirigidos. Su canal era pequeño pero dedicado. Videos mostrando modelos avanzados, impulsados por gasolina, equipados con cuchillas de fibra de carbono y rotores capaces de alcanzar velocidades letales. El 5 de septiembre de 2013, Roman llevó su helicóptero a Calvert Vaux Park, en Brooklyn, como tantas otras veces. Su padre estaba cerca observando mientras él se preparaba para otra sesión. Testigos describieron maniobras agresivas, flips, descensos rápidos, vuelos a gran velocidad, hasta que un truco falló. El aparato bajó demasiado, perdió control y cayó de forma abrupta. Las cuchillas golpearon a Roman en la cabeza y el impacto fue tan rápido y catastrófico que se desplomó de inmediato. Llamaron a paramédicos, pero no había nada que hacer. Murió allí. Su caso quedó como uno de los ejemplos más trágicos y gráficos de accidente, relacionado con una afición documentada en Internet. Su canal aún existe. En cada video del canal Storm Outdoorsy, Stormdale, de 22 años, aparece en silencio, capas gruesas, caminatas solitarias, bosques, nieve, lagos congelados. No hay charla, no hay espectáculo, solo movimiento lento y crudo. Ese estilo encajaba con una tendencia creciente de supervivencia y camping extremo, grabado sin filtros y con una tranquilidad que a veces rozaba lo hipnótico, como si fuera ASMR de invierno. Pasos sobre nieve, respiración, viento, fuego, rutina. Durante un tiempo, eso fue todo. Hasta octubre de 2024, Storm emprendió una travesía en solitario hacia el Ártico. Un viaje de varios días en un terreno más peligroso que cualquier cosa que hubiera grabado antes. Preparó lo habitual: estufa, teléfono satelital, cámara, tienda. Poco después de levantar campamento, una ventisca cayó sobre la región. Storm improvisó un cortavientos, se metió en el saco, cavó en la nieve para conservar calor y trató de aguantar usando el refugio mínimo posible. En algún punto, al comprender la gravedad, empezó a enviar mensajes a familiares y amigos mientras el clima cerraba la zona. Uno de los mensajes finales fue para su abuela. Informó de la nevada intensa e intentó tranquilizarla. Ese sería el último contacto que recibirían. Más tarde, SOS Alarm confirmaría que se recibió una llamada de auxilio. Storm había usado el teléfono satelital para pedir ayuda
diciendo que estaba herido, atrapado y sin poder moverse. La llamada se cortó antes de añadir más información. Los equipos de rescate fueron enviados, pero la tormenta retrasó el acceso. No llegaron hasta más de mediodía después. Para entonces era demasiado tarde. Encontraron su cuerpo encogido en la nieve y su cámara guardada en una esquina del refugio colapsado. Su muerte impactó a la comunidad, porque muchos jamás contemplaron que sus salidas lentas y tranquilas pudieran terminar así. Su último video grabado durante la ventisca nunca fue recuperado. Su canal, sin embargo, continúa existiendo. En agosto de 2019, Tabe McKinnon, de 27 años, fue arrestado en Arlington, Virginia, tras un caso violento en un hotel. Mientras la policía reconstruía lo ocurrido, empezó a aparecer su rastro digital, incluyendo un video que había subido meses antes a su canal de YouTube. Ese video terminó convirtiéndose en una pieza central para entender señales que, en su momento, casi nadie vio. En la grabación, McKinnon aparece solo, hablando de su estado mental. Insiste repetidamente en que no sufre ninguna enfermedad mental, pero muestra un resentimiento intenso hacia médicos, terapeutas e instituciones que habían intentado tratarlo. Su tono oscila, pasa de defensivo a visiblemente agitado, y deja comentarios vagos pero inquietantes sobre haber sido perjudicado y sobre personas que, según él, merecían consecuencias. En el momento en que se subió, el video no llamó la atención, pero 2 meses después su nombre apareció en noticias locales. Ese año, durante un episodio con una terapeuta, hubo violencia y conductas inapropiadas. Fue arrestado por agresión, pero se consideró mentalmente no apto para juicio y fue liberado sin cargos. Luego ocurrió un hecho mucho más grave. Meses después, Tabe viajó con su madre a un hotel en Carolina del Norte. Las cámaras confirmaron que entraron juntos. Esa misma noche, huéspedes cercanos reportaron ruidos de forcejeo y golpes. Al día siguiente, el personal encontró a su madre muerta con signos evidentes de trauma contundente. Tabe fue hallado deambulando por el hotel cubierto de sangre y fue arrestado en el acto. El forense confirmó que la muerte se debió a golpes repetidos en cabeza y cuello. Solo después de eso el video resurgió, y de pronto tuvo un peso completamente distinto. McKinnon fue acusado y quedó detenido sin fianza. Hoy no hay un rastro claro de su canal original. Si existe, no aparece fácilmente en búsquedas. Kelly Stapleton documentaba su vida como madre y cuidadora, y al inicio mucha gente lo percibía como valentía. Hablaba del agotamiento, de sentirse sin apoyo, del peso constante de cuidar a un hijo con necesidades significativas sin el descanso adecuado. Con el tiempo, el tono se oscureció. Su hija Izzy, autista y de 14 años, requería asistencia diaria extensa. Según registros judiciales posteriores, Kelly se volvió más aislada, más sobrepasada y emocionalmente inestable. Sus escritos públicos empezaron a reflejar una sensación de encierro. En septiembre de 2013 le dijo a Izzy que irían de camping. En realidad, la condujo a la furgoneta familiar, selló el interior y trató de acabar con la vida de ambas quemando carbón dentro del vehículo para llenar el espacio con humo y gases. No salió como esperaba. Los servicios de emergencia llegaron a tiempo y Izzy sobrevivió. Kelly también sobrevivió y fue detenida. Se declaró culpable y fue sentenciada a 9 años de prisión. Izzy fue apartada de su cuidado y colocada en un entorno más seguro con apoyo estructurado, lejos del ojo público. Familiares y cercanos testificaron luego que Kelly repetía la idea de sentirse atrapada, como si su vida se hubiera vuelto algo imposible de sostener. El canal quedó inactivo y gran parte de los videos fueron retirados o dejaron de estar disponibles públicamente. A través del canal Adventures of Justin, Justin mostraba una vida calma y profundamente personal. Su contenido tenía un hilo común, curiosidad espiritual y una distancia deliberada del confort moderno. Vivía sobre una moto, cruzaba fronteras con lo mínimo y se sumergía en culturas que muchos viajeros solo rozan. En 2016 viajó al norte de India, una región conocida por belleza y peligro. Allí empezó a vivir con un sadhu, un hombre santo hindú que había renunciado a lo material en el Himalaya. El sadhu pertenecía a la secta Nega, asociada a prácticas religiosas extremas, devoción total mediante privación, dolor y sufrimiento. Muchas veces van desnudos, cubiertos de ceniza, empujando el cuerpo al límite como demostración espiritual. Justin sabía esto, lo escribió, lo filmó parcialmente y habló de su respeto por esa disciplina, aunque también reconoció incomodidad con ciertas prácticas. El 3 de septiembre de 2016, Justin fue visto por última vez en el valle de Parvati. Testigos dijeron que rechazó ayuda, comentó que volvería a su campamento y continuó solo hacia el terreno. Después de eso, desapareció.
Las búsquedas encontraron su moto y su mochila abandonadas en la naturaleza. Dentro estaban su pasaporte y pertenencias intactas. El sadhu con el que vivía fue detenido e interrogado, pero fue liberado sin cargos. El canal sigue ahí, visto por gente que años después sigue esperando una explicación. Mona Lisa Pérez y Pedro Ruiz eran una pareja joven con un blog familiar pequeño, buscando atención y viralidad. Ella tenía 19 años y estaba embarazada. Él tenía 22. Como tantos creadores jóvenes, pensaban que un solo video viral podía cambiar su vida. El plan era un stand simple en apariencia. Pedro sostendría una enciclopedia gruesa de tapa dura contra el pecho. Mona Lisa se colocaría a varios metros y dispararía un arma de gran calibre hacia él. Creían que el libro detendría la bala. Su confianza venía de una prueba previa con un arma menor y materiales menos contundentes que, según ellos, había salido bien. El rodaje comenzó. Pedro colocó la enciclopedia. Mona Lisa apuntó y disparó. La bala atravesó el libro y entró en su cuerpo. Murió al instante frente a la cámara. La policía llegó poco después y Mona Lisa fue arrestada allí mismo. El video nunca se subió, pero los fiscales confirmaron que fue incorporado como evidencia y que capturó exactamente el desenlace que cualquiera temería. Mona Lisa fue acusada, se declaró culpable y recibió 90 días de cárcel y 10 años de libertad condicional. Tras la muerte de Pedro, el canal acumuló visitas y suscriptores. Aún así, el 27 de abril de 2021, YouTube eliminó el canal de forma permanente. A finales de 2013, Teleka Patrick, una residente médica de 30 años en Michigan, desapareció sin aviso. Era inteligente, altamente educada y comprometida con su carrera. Su desaparición dejó pocas pistas. No había signos de lucha ni un rastro evidente. Días después, su coche apareció abandonado cerca de un lago. Entonces, mucha gente descubrió su canal de YouTube bajo el nombre Sandra 3000 Casi. Allí, Teleka había subido videos que no parecían contenido público, sino mensajes personales dirigidos a un hombre que no estaba presente. Los videos mostraban rutinas íntimas, cantar suavemente a cámara, preparar cenas para dos, encender velas, colocar un plato frente a ella, en una habitación vacía, como si esperara a alguien que estuviera por llegar. La forma en que hablaba sugería una relación, una historia compartida, un regreso inminente. Conforme periodistas e investigadores revisaron el contexto, emergió información inquietante. Teleka creía estar en una relación romántica con el cantante gospel pastor Marvin Sapp. Registros judiciales mostraron que Marvin Sapp solicitó una orden de protección personal contra ella. Teleka lo contactaba repetidamente y había construido una creencia total de que esa conexión era real, mutua y destinada. Semanas después, recuperaron su cuerpo del lago cercano. Se concluyó que, durante una crisis severa de salud mental, condujo hasta allí, salió del vehículo y entró al agua donde se ahogó. Su familia confirmó que estaba atravesando un episodio psicótico y que la muerte fue accidental. Tras hacerse público el caso, los videos originales fueron eliminados. Aún existe un canal con ese nombre, pero no está claro si corresponde a la cuenta original. Tamisha Rich, conocida como Misha Boo, era una creadora de moda DIY con audiencia en crecimiento. Su canal se centraba en costura y proyectos creativos, y para 2014 ya había acumulado más de 100,000 suscriptores. Fuera de cámara, su vida se estaba volviendo peligrosa. Tamisha había terminado una relación con su exnovio, Tamesh Logreen, pero él continuó amenazándola durante semanas. Tamisha intentó compartir su preocupación con gente cercana, pero la situación escaló antes de que alguien pudiera ayudar. En la madrugada de mayo de 2014, Green forzó la entrada en su apartamento en Sacramento. Sus hijos pequeños estaban dentro y un primo se encontraba en otra habitación. Tamisha estaba dormida. Green le disparó en la cabeza a quemarropa y la mató al instante. Green huyó, pero más tarde se entregó. Tras 2 juicios, fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 75 años de prisión. El canal Misha Boo sigue en YouTube y muchos videos quedaron allí ahora con un contexto imposible de ignorar. El 2 de octubre de 2015, Noah Harfam, de 33 años, en Colorado Springs, subió un video corto que se sentía inmediatamente inestable. En él, caminaba de un lado a otro en una habitación pequeña con música de fondo, hablando de manera desorganizada sobre religión, control mental y su padre. Dijo que iniciaba un videoblog como respuesta a un sermón y se quejó de que nadie lo escuchaba. El video era de baja calidad y duraba alrededor de 1 minuto. En condiciones normales habría sido fácil descartarlo como un desahogo extraño más de internet, solo que, más tarde,
sería interpretado como una advertencia. 2 días después, en la mañana de Halloween, Harfam incendió su casa y caminó por su vecindario armado. Sin aviso, disparó a 3 desconocidos al azar. Testigos dijeron que se movía con calma, como si nada fuera raro. La policía respondió con rapidez y Harfam fue abatido durante el enfrentamiento. Tras el incidente, se revisó su actividad online. Además del video, se encontró un blog personal en el que había escrito esa misma semana con pensamientos paranoides y agravios, incluyendo un post con un título sobre si su padre estaba en una secta. Todo apuntaba a una espiral previa al crimen. La plataforma terminó prohibiendo de forma permanente el video original. Finny the Legend era el nombre online de Rodney Finley, un youtuber y streamer de 44 años cuyo conflicto digital acabó en violencia real. Sus directos eran cotidianos, vida nocturna, conversaciones con espectadores, rutina en la zona del strip. Con el tiempo, Finley entró en una disputa creciente con otro streamer, Manuel Roachcha, también conocido como Sin City Manny Wise. Lo que empezó como insultos y provocaciones en directos y chats fue escalando. En los días previos al 11 de junio de 2025, la tensión se volvió más agresiva y espectadores detectaron amenazas y referencias directas. El punto crítico ocurrió cuando Finny y su esposa estaban en directo fuera del Bellagio y al mismo tiempo Roachcha transmitía. Los espectadores de ambos streams entendieron rápidamente lo peligroso. Roachcha parecía intentar ubicar a Finny en tiempo real, usando el directo como mapa. En medio de esa situación, Finny recibió una llamada de su madre y no pudo atenderla correctamente. Poco después se escucharon ruidos fuertes. En segundos, la transmisión se cortó. Finny y su esposa terminaron asesinados durante el propio directo, con espectadores presenciando el final abrupto en tiempo real. Roachcha huyó, pero se entregó al día siguiente. Intentó alegar defensa propia, pero la evidencia del directo aceleró la respuesta de los investigadores. Fue arrestado y acusado. El directo concreto donde ocurrió el desenlace fue retirado de YouTube, aunque el canal principal sigue existiendo. Tony48219 fue el alias de Anthony Powell, un blogger profundamente perturbado cuya huella digital, con el tiempo, se vería como una larga cadena de señales de alarma. Entre 2007 y 2009 subió docenas de videos con monólogos cargados de ira. Hablaba durante largos ratos sobre religión, mujeres y sociedad, con resentimiento constante. Muchas grabaciones se enfocaban en mujeres negras y en personas no religiosas, con hostilidad directa. Quienes lo vieron describieron su tono como inestable, obsesivo. En varias subidas insinuó aislamiento, hizo referencias a autolesión y en algún punto habló de poseer armas. Además, utilizaba múltiples cuentas, incluyendo nombres que aludían a tiradores masivos. Dentro de sus fijaciones hubo una en particular, Asia McGowan, estudiante de 20 años con presencia pequeña en YouTube, dedicada a contenido ligero de baile y comedia. Con el tiempo, Powell y Asia chocaron públicamente, con ella señalando sus cuentas falsas. El 10 de abril de 2009, Powell llevó un arma a su campus universitario. En un aula mató a Asia McGowan y luego se suicidó. Tras el tiroteo, investigadores revisaron su historial online y encontraron una progresión clara: años de hostilidad, fijación y admiración por violencia masiva. Muchos espectadores entendieron el patrón solo después del crimen. YouTube suspendió el canal Tony48219 y los aliases asociados, aunque algunos fragmentos sobreviven en archivos y resubidas raras. A primera vista, Nomadic Static parecía un canal de viajes más. Lo llevaban Gabby Petito y su prometido Brian Laundrie, y el contenido mostraba paisajes tranquilos, carreteras abiertas, estética cuidada. Encajaba perfecto con la ola de Kelau Van Life, pero detrás del montaje la relación era inestable. En agosto de aquel año, una cámara corporal policial captó a Gabby visiblemente alterada durante una intervención por una discusión doméstica. No se presentaron cargos y la pareja continuó su viaje. Semanas después, a principios de septiembre, Brian regresó solo a Florida, a casa de su familia, sin Gabby. Cuando se preguntó por ella, la respuesta fue vaga. La búsqueda llevó a Wyoming, donde se hallaron los restos de Gabby en un área remota cercana al último lugar donde se les vio. Las autoridades concluyeron que Gabby murió durante el viaje por violencia ejercida por Brian. Y aún así, el caso no cerró ahí. Después de encontrarse el cuerpo, Brian desapareció en una reserva natural y se inició una búsqueda enorme durante semanas. Cuando finalmente lo localizaron, solo quedaron sus restos y un cuaderno donde confesaba haber acabado con su vida y justificaba el acto diciendo que ella sufría.
Esa explicación fue recibida con escepticismo, porque lo que describía no encajaba con la autopsia. A pesar del final trágico, el canal Nomadic Static sigue existiendo y al menos un video permanece online. Cleopas Cookie Jr. era un hombre de Phoenix que intentó impulsar una carrera musical en YouTube. Tras salir de prisión, subió videos de rap entre 2015 y 2016, usando nombres artísticos como Playboy y King Playbola, presentándose como una figura dura de calle. Sus uploads apenas recibieron atención, más allá de un público local reducido. Sus letras hablaban de violencia y venganza, algo que muchos en su momento interpretaron como simple performance. Pero a finales de 2017 todo cambió. Durante varias semanas, Cookie llevó a cabo una serie de tiroteos en Phoenix, atacando tanto a personas que conocía como a víctimas al azar. Al terminar, 9 personas habían muerto, incluyendo miembros de su propia familia. Fue arrestado en diciembre de 2017 tras ser confrontado por la policía. Cuando los investigadores revisaron sus videos musicales, las letras adquirieron otro significado. El caso se describió como especialmente perturbador, entre otras cosas, porque varias víctimas eran gente cercana. Su canal parece seguir existiendo con pocos videos y pocos suscriptores. El canal Indigo Mystic pertenecía a Jessica Warsham. Al inicio no parecía peligroso. Espiritualidad, sanación energética, reflexiones personales. Jessica hablaba con calma, como alguien buscando sentido. Con el tiempo, el tono se transformó. Para 2021, los videos giraban alrededor del miedo. Repetía que la vigilaban, que la seguían, que grupos ocultos estaban detrás de ella, aunque no podía identificarlos con claridad. Mientras su salud mental se deterioraba, su vida también colapsaba. Perdió estabilidad, perdió vivienda y empezó a moverse constantemente con sus 2 hijas pequeñas. Jessica grababa casi cada interacción, con extraños, propietarios, autoridades. Emitía enfrentamientos como prueba de persecución. Los espectadores notaron un cambio crucial. Las niñas ya no eran solo fondo, participaban activamente, sosteniendo cámaras y recibiendo instrucciones para documentar todo. La situación escaló cuando un tribunal ordenó que las niñas fueran devueltas con su padre por preocupaciones de seguridad y estabilidad. Warsham se negó. Durante ese periodo, empezó a hablar de armas en su canal, incluso nombrando el arma que poseía y presentándola como herramienta de protección. En noviembre de 2021, la policía llegó para ejecutar la orden de custodia después de que Warsham fuera desalojada de otra residencia temporal. Cuando los agentes intentaron cumplir la orden, Warsham abrió fuego y mató a un agente. Los oficiales respondieron y Warsham murió en el intercambio. Después ocurrió uno de los detalles más inquietantes. Siguiendo instrucciones previas, las hijas grabaron la confrontación y el metraje fue subido al canal poco después, con un título directo que anunciaba la muerte de su madre. Fue el último video del canal. Indigo Mystic sigue existiendo, pero el contenido fue borrado. En los años previos a 2007, el adolescente finlandés Pekka-Erik Auvinen operaba varias cuentas de YouTube con nombres como Sturmgeist 89 y Natural Selector 89. Subía monólogos largos y montajes editados donde describía la sociedad como rota y corrupta. Hablaba de la violencia como una fuerza correctiva necesaria para limpiar el mundo. En algún punto llegó a subir un video disparando un arma. Lo que hacía su contenido especialmente perturbador era el tono. Hablaba con calma, mirando fijamente a cámara, presentando creencias extremas como si fueran razonables y lógicas. A principios de noviembre de 2007 subió lo que sería su último video. Aparece sosteniendo un arma, repite ideas y deja caer la sensación de que algo está por ocurrir. Horas después, llevó a cabo el ataque en la escuela de Kokela, donde murieron 8 personas antes de suicidarse. Las cuentas originales ya no existen, pero muchos de sus videos fueron resubidos y circulan en distintos espacios. Durante años, Peter Keller, un hombre en Washington State, grabó videos privados que luego serían vistos como una preparación lenta hacia la violencia. Keller construyó en secreto un refugio oculto en una zona boscosa cerca de su casa. Lo hizo despacio, eligiendo un lugar difícil de ver y preparando el espacio sin atraer atención. Mientras lo hacía, se grababa hablando sobre supervivencia, aislamiento y su convicción creciente de que el mundo se estaba rompiendo. En esos videos mostraba suministros, comida almacenada y explicaba su visión con una calma inquietante. No se presentaba como alguien fuera de control, se presentaba como alguien que estaba tomando decisiones necesarias. En abril de 2012, esos planes se convirtieron en violencia real. Su esposa, Lynette, subió un blog a su canal donde agradecía que él le había dado dinero.
2 días después, Keller incendió deliberadamente la casa familiar y se marchó hacia el refugio que había preparado durante años. Cuando los investigadores recuperaron grabaciones, descubrieron un detalle aún más aterrador. Lynette y su hija de 18 años habían sido disparadas en la cabeza antes del incendio, muriendo al instante. Se inició una búsqueda intensa para localizar a Keller. Finalmente lo encontraron dentro del refugio, pero ya se había quitado la vida. La cuenta original de Keller fue eliminada. Sin embargo, varias de sus grabaciones fueron recuperadas por autoridades y vueltas a circular. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.